Buenos días. ¿Cómo están? Gracias a Dios. Es una hermosa bendición una vez más, por medio de la gracia de nuestro Señor, poder estar aquí y juntos poder recibir la palabra de Dios. ¿Está listo? ¿Cuántos abrieron su corazón para la enseñanza de hoy? Pues el Señor nos habla primero a los pastores. A los pastores. Es que siempre nos ponemos nerviosos y nunca dejaré de ponerme nervioso. Qué bueno, porque estar ante el pueblo de Dios y sobre todo delante del Señor, pues es de mucha responsabilidad. Y bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en segunda Timoteo, capítulo 2. Y nuestro texto base va a ser el verso 1. Es nuestro tema 4, si no mal recuerdo, de nuestra serie Firmes en la Fe hasta el final. Firmes en la fe hasta el final. Y dice nuestro texto base: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Otra vez vamos a leerlo, pero ahora léalo conmigo. Dice: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Inclinen sus rostros. Amado Dios, ayúdanos en la comprensión de tu palabra a través de tu Espíritu Santo, Señor. Que estas verdades de tu palabra surjan, Señor, efecto en el corazón de mis hermanos, como lo has hecho conmigo, Señor. Ya sea para convertirse al Evangelio o para moverlos a continuar en su madurez espiritual. Señor, dame de nuevo de tu palabra por medio de tu Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén y amén. Según la ciencia, mis hermanos, existen 3 enfermedades psíquicas. Cuando hablamos de algo psíquico, tiene que ver con el alma. Y bueno, dice la encuesta que estas 3 enfermedades psíquicas son las que más afectan a las personas alrededor de todo el mundo. Número 1, depresión. Número 2, estrés. Y número 3, ansiedad. La depresión, el estrés y la ansiedad, mis hermanos, se dice que son las principales, entre otras, claro, causas de afectación a la salud física, en este caso sistema inmunológico como el corazón. Dice que afecta a la salud mental, es decir, pues a veces pérdida de memoria o falta de concentración. Y la salud emocional, la salud física, literalmente hablando, como la salud emocional, como inseguridad, miedo, tristeza, enojo. No obstante, mis hermanos, la Biblia dice que toda enfermedad como el estrés, la depresión, la ansiedad, no son síntomas de una enfermedad natural, sino son síntomas del alma, del corazón. Es decir, síntomas espirituales. Por lo tanto, todo lo que del alma tiene que ver, hermano, todo lo que se hable del alma tiene que ver con Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él es el creador de ella. ¿Cuántos dicen amén? Él es su dueño. Por ejemplo, el profeta Ezequiel dijo en capítulo 18, verso 4: He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, incluye mamá, así el alma del Hijo, como la hija, es mía. Cuando tratamos, hermano, de manejar la vida cristiana a nuestra manera, en nuestras propias fuerzas finitas, en este caso yo como pastor, pues tratar de cuidar mi hogar, la iglesia, el matrimonio, que ustedes tienen matrimonio, sus hijos, incluso su salud, el trabajo, estudios, y no se diga el pecado, mis hermanos, como mentira, enojo,
chismes, adulterio, murmuración, etcétera, etcétera. ¿Sabe cómo vamos a terminar? Agotados, desanimados y muchas veces frustrados. Por consiguiente, mis hermanos, la palabra de Dios nos recuerda: ahora alégrate. Yo sé que esas palabras ¿no te estresaron? Bueno, pues mira, alégrate, porque en 2 Timoteo 2:1 el Señor nos dice y nos recuerda a todos: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan una ofrenda de palmas a la gracia que es en Cristo Jesús? Amén. Muchas gracias, hermano. Pablo, mi hermano, hemos estado hablando de esta epístola, que son epístolas pastorales y son específicamente para pastores. En este caso estamos hablando tanto de Timoteo como Tito. Y Pablo, mi hermano, bajo la guía del Espíritu Santo, usa estas palabras para animar, para consolar, para exhortar a Timoteo, ya que en esos momentos se estaba enfrentando a situaciones, desafíos decisivos en su ministerio. ¿Cuántos de aquí, hermano, están enfrentando situaciones, desafíos que te están llevando a querer dar una decisión? Pablo en ese momento, hermano, se encontraba preso en Roma a punto de ser decapitado. Pablo, hermano, se entera que su verdadero hijo fiel al Evangelio está bajo ataque espiritual. ¿Cuántos reconocen que los cristianos estamos bajo ataque espiritual? Tu vida cristiana está bajo ataque espiritual. Número 1, por ti mismo. Número 2, por el sistema del mundo de pensamiento. Y número 3, por Satanás. Así que, mis hermanos, les envía esta carta, que incluso estudiaremos Tito, dándole instrucciones para no entrar en temor, cobardía o avergonzándose de Cristo, que fue nuestro tema que hemos estado estudiando, por causa de persecuciones que estaban suscitando dentro de la congregación, pero también fuera de la congregación. En aquel tiempo, mi hermano, la persecución era de dos maneras: o morir por causa de Cristo, literalmente, o avergonzarse de Cristo. ¿Cómo? Dándole la espalda y retirándose del Evangelio. Imagínate, hermano, estás presionado por situaciones a veces del matrimonio, en el trabajo, la familia, o incluso por ti mismo, que dices: es que no puedo, ya no puedo, Dios mío, ya no puedo, no puedo. Y entonces entra otro de los asuntos más delicados en la humanidad, el suicidio. Y el suicidio, mis hermanos, está en primer lugar donde la gente termina su vida. ¿Por qué? Porque se abandona a la culpabilidad, o se abandona a aislarse de todos y encerrarse en su mundo, en sus propias fuerzas que ya no tiene. Entonces, imagínate, hermano, estás presionado o abandonado. ¿Cuál va a ser el resultado? Morir. Ahora, Timoteo, mis hermanos, estaba presionado. Y no solo eso, él tenía un problema de salud, ¿sí lo sabías? Y quizá muchos tengamos problemas de salud, tal vez problemas que tengan que ver con nuestro corazón, nuestros riñones, no sé, muchos asuntos, incluso, hermanos, asuntos psíquicos, asuntos que tengan que ver con nuestra manera de pensar. Ahora, imagínate entonces, Timoteo presionado, ¿verdad?, con los asuntos internos de la iglesia, pero también con sus asuntos personales, su interior. Entonces,
Ahora añádele que estaba enfermo, tenía asuntos estomacales, según 1 Timoteo 5:23, que ya lo vimos. Y bueno, pues todo eso estaba siendo de gran peso para su vida espiritual. Yo te pregunto, hermano, ¿qué peso traes en este día? ¿Qué tipo de problema o pecado o asunto, mis hermanos, estás cargando en tu espalda? Que dices, no puedo, ya no puedo, Señor, ya me harté. Hoy, si no me habla, Señor, me quito la vida. Pero espérame, ya no puedo más, a lo mejor abandono. Ahora, no quiero decir que esa sea la posición de todos, porque tal vez algunos tienen y saben que su descanso está en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, pues aún en todo este asunto, escucha bien, mi hermano, en medio de todo eso que traes en tu vida, en tu corazón, el Señor te dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pablo, mis hermanos, había dado ya instrucciones a Timoteo de cómo conducirse en la iglesia del Dios vivo. Dio instrucciones, por ejemplo, para los servidores, para mujeres, para viudas, jóvenes, para varones, cómo debe de llevarse el culto público, etcétera. Y eso ya lo analizamos. Entonces, estas cartas pastorales fueron dirigidas al pastor Timoteo y a Tito. Sí, es cierto, pero también son para cada uno de nosotros, los que hoy estamos aquí. No solo se reducen estas palabras a los pastores, sino a los que conformamos la iglesia, que somos tú y yo. ¿Cuántos dicen amén? Todo el ministerio, cada uno de ustedes en estas sillas, en estas bancas, que un poquito difíciles, ¿verdad? Pero ahí vamos, seamos pacientes. Ahora, el apóstol Pablo, hermano, anima a Timoteo y mira cómo utiliza esta exhortación cuando dice, tú pues, en la nueva versión viviente, nueva traducción viviente, dice, así que tú, Timoteo, pero ¿recuerdas cómo le dijo en el capítulo 1, verso 1? Verdadero hijo en la fe. Es decir, así como tuviste a una mamá, Eunice, ¿sí se llamaba Eunice su mamá? Y una abuela, Eloida, llena de fe, tú has seguido ese ejemplo. Dice, tú, Timoteo, tú que no tienes un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, que no te avergüenzas del evangelio, presta atención. Y le dice, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La palabra esfuérzate, mi hermano, viene del griego indínamo, que literalmente significa revestirse de poder, capacitarte. Y aquí la palabra capacitar viene del griego charis, gracia. Ahora pongan mucha atención, gracia, capacítate. Y es el término que el apóstol Pablo está usando para decirle, Timoteo, esfuérzate, capacítate en el charis de Dios, en el poder sobrenatural de Dios. ¿Por qué? Porque en Dios, que es la fuente de ese poder, debes sacar fuerzas. ¿Quién es la fuente de todo poder de los cristianos? Pues no tienen poder. A ver, ¿quién es la fuente de todo poder de los cristianos? Cristo. Amén. Entonces saca fuerzas, hermano. Voltea con tu hermano que está a tu lado y dile, hermano, saca fuerzas en el Señor, porque la carrera no ha terminado. ¿Cuántos dicen amén? Y ese hermano que está atento a la palabra de Dios está, sí, hermano, lo voy a hacer. Está abriendo su corazón. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué debes de capacitarte en el charis de Dios? Para fortalecerte, pero no en ti mismo. Hermano, uno de los graves errores de la vida cristiana es fortalecerse para uno mismo, para sus propósitos.
para tus objetivos, pero Dios no respalda ese tipo de fuerza. Él respalda una fuerza que va conforme a su voluntad. Le dice entonces Pablo a Timoteo: mira, hijo, esfuérzate en la fuerza de Dios, pero no en ti mismo, sino en la gracia que es en Cristo Jesús. Hermano, esta declaración es una de las declaraciones, valga la redundancia, hay más, pero entre ellas son de las más importantes y más necesarias para todo cristiano, para todo aquel que lleva una vida cristiana. ¿Cuántos de aquí son cristianos? Entonces diga: son para mí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pablo dice: Timoteo, esfuérzate dejando que la gracia te capacite. Amados del Señor, esfuércense en la gracia en cualquier situación que te encuentras. Mis hermanos de la tercera edad, esfuércense en la capacidad del poder de Dios, en la fuerza del Señor. No estás solo, Dios está contigo. Aun cuando te sientas con tus huesos un poco débiles, tus canas salen, tus arrugas son bendiciones para nosotros. El Señor te dice: capacítate en mi fuerza. Y no te preocupes por tus hijos, déjamelos, yo me encargo de ellos. Ya tienen 50, otros 80, tú tienes 90. Así es que capacítate en mis fuerzas. Entonces el Señor le dice a los esposos: esposos, esfuérzate en mi gracia, deja todo en mí, no en tus ocupaciones del trabajo, porque ese cansancio te llevará incluso tal vez a darme la espalda. Tú me necesitas a mí. Como le dice a la esposa: tú no hagas nada, tú deja que yo lo haga. No hagas las cosas en tus propias fuerzas, porque de lo contrario cometerás errores. Capacítate en mi gracia. Y el Señor le dice a nuestros jóvenes y adolescentes: no se capaciten en sus propias fuerzas, sino en mi fuerza, en mi poder. ¿Cuántos dicen amén? Y a las mujeres que son viudas, como madres solteras o padres solteros, el Señor les dice: esfuérzate en mi gracia, en mi poder, y no en tu fuerza limitada, porque no puedes. He dicho, es para romper el hielo que estás tenso. Pablo dice: Timoteo, esfuérzate dejando que la gracia te capacite, te infunde poder. ¿Qué más? Habilidad espiritual. Escuchen quienes les gusta apuntar. Tú necesitas ser infundido de poder de Dios, habilidad espiritual de Dios, sabiduría de Dios. ¿Para qué? Para no hacer nada en tus propias fuerzas, para no hacer lo que no debes hacer y dejar que Dios haga lo imposible, porque para Dios nada es imposible. Así es que debes abrazar estas palabras. Para Dios no hay nada imposible. ¿Quieres que Dios obre en tu matrimonio, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, en tu trabajo, con tu salud? Esfuérzate en la gracia de Dios. Mis amados hermanos, nosotros no tenemos un poder inherente fuera de Dios, porque somos finitos. Tú y yo debemos ir a la fuente, que es el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Así es que tú y yo debemos revestirnos del poder de Dios, revestirnos de amor, revestirnos de misericordia, revestirnos de gracia, porque de lo contrario, cuando tú quieres hacer las cosas a tu manera, el Señor vendrá y tendrá que llevarte al desierto. Y puedes decir: Señor, me va como me va, los problemas que tengo, y todavía me envías al desierto, me quiero morir. Por eso el cristianismo, hermano, no coincide con las falsas religiones en el mundo.
Porque las falsas religiones en el mundo se concentran en ti. Esfuérzate, tú tienes el poder, saca el poder que hay en ti, el vencedor. Tú eres el mundo, tú eres el universo. Tú no estás solo, te tienes a ti mismo. ¿Ha escuchado eso? Lo que tú declares, eso se hará. Yo he pedido un montón de veces un Cadillac y no me llega. Ese es un poder humano, hermano. Ahora, quiero que entendamos que el verbo que acabamos de leer, cuando le dice esfuérzate, ese verbo, hermano, está en imperativo, lo que implica un mandamiento, no una sugerencia. ¿Cuántos de aquí son cristianos? Amén. Bueno, si eres cristiano, ahora, nacidos de nuevo. Amén. Ay, como que los agarré de bajada, ¿eh? ¿Cuántos son nacidos de nuevo? Amén. Bueno, si eres nacido de nuevo, entonces eres de Cristo. Amén. Y si eres de Cristo, guarda sus mandamientos. Amén. Entonces el Señor te dice: tú esfuérzate, hijo mío, en las gracias del pastor, en la gracia de tu esposo, en la gracia de tus hijos, en la gracia del ministerio. No, ¿en quién? En la gracia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En otras palabras, Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, activa tu superfe. ¿Sí, hermano? Bueno, Timoteo, empodérate de ti mismo. Bueno, Timoteo, mentalízate. Tú puedes. Tienes la fuerza de voluntad. Dígale al hermano que está a su lado: hermano, tú tienes la fuerza de voluntad. La pregunta es: ¿cuántas veces en tu fuerza de voluntad has caído? Yo muchas veces. Me acuerdo que al inicio del ministerio le decía: Señor, ahora sí, mira, Señor, por el pescadito, tengo la voluntad, lo voy a hacer. Y otra vez. Y sabe, hermano, mis errores me lastimaron, me hirieron, pero me han enseñado que debo de esforzarme en su gracia. Al inicio del ministerio pastoral, mi hermano, cada vez que doy vuelta atrás, porque la Biblia me enseña que sí debo de vez en cuando mirar de dónde Dios me sacó. Y si yo te dijera todos mis errores, mi falta de madurez, mi falta de discernimiento, mi falta de amor, mi falta de gracia, entiendo que en su momento lastimé a mucha gente con intención, porque quise ser muy radical en la predicación, hasta que el Señor me dijo: ¿ah, sí? Y el Señor fue bien radical conmigo y me tuvo que llevar al desierto y tuvo que tratar conmigo, tuvo que tratar con mi carácter para soportar ofensas, amenazas. Incluso nos enteramos como familia, hermano, que hubo un grupo de gente que empezó a entrar a las redes sociales para ver qué sacaba de mí, de mi esposa o de mis hijas. Y sabe, hermano, fue bien duro. Pero yo abracé los consejos que en su momento he recibido del pastor Chuy como del pastor Dani, como de muchos pastores de Casa Oración, el pastor Carlos Olivares, el pastor Adrián, que lo tuvimos aquí, el pastor Félix, que estuvo, el pastor Miguel. Hermanos, en la multitud de consejeros con el Espíritu de Dios está la sabiduría. Y ahí pude darme cuenta, hermano, de toda la falta de crecimiento, pero no solo eso, de que tenía que esforzarme, pero en la gracia de Cristo. Así es que Pablo, mi hermano, no está enseñando superfe, no está enseñando empodérate en ti mismo, mentalízate, hazlo todo en tus fuerzas, en tu voluntad. No, escucha bien, ¿cuántas veces has hecho todo con tu propia voluntad y has cometido errores? ¿Te das cuenta que no puedes? Yo me di cuenta. ¿Los demás se dieron cuenta o no? A ver, hermanos, los que son nacidos de nuevo, ¿cuántos ya se dieron cuenta y reconocen que no pueden en sus fuerzas? Amén. De este lado. Amén. Todos juntos. Amén. Amén.
Eso es hermoso, ya te escuchó el Señor. Hermano, esos son para que los ángeles celebren y digan: Dios, es hermoso escuchar a un pueblo que cuando Dios habla, el pueblo escucha. Porque cuando Dios habla, lo que Él dice es verdad. Y si Él dice: esfuérzate en mi gracia, es porque sabe que algunos de nosotros podríamos estar actuando en nuestras propias fuerzas. Así es que Pablo le dice: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, mis hermanos, aquí la palabra gracia, charis, como decíamos, significa primordialmente en su palabra original favor inmerecido, que todos reconocemos. Es decir, que la salvación es por fe. ¿Cuántos dicen amén? Y la fe, ¿qué cree? En Cristo nos da salvación. Así es que la salvación nos da vida eterna en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, Pablo le dijo a los romanos en el capítulo 6, verso 23, donde es la doctrina, la columna del evangelio, y les dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Pero aquí, mis hermanos, en 1 Timoteo capítulo 2, verso 1, gracia no es la gracia salvadora, sino la gracia actual que capacita al Hijo de Dios, al que cree en Cristo, para vivir, número 1, en justicia. Número 2, para vivir en fe, para vivir en santidad, para vivir en resistencia al pecado y para vivir cumpliendo la voluntad de Dios. La gracia, mis hermanos, aquí en este versículo, es la gracia, mis hermanos, para fortalecernos, pero no en tus propias fuerzas, sino en la fuerza del Señor. Este tipo de gracia, mis hermanos, esta gracia capacitadora en Cristo, es la gracia que le faltó a Figelo y a Hermógenes. ¿Recuerdas que ya lo vimos? ¿Quiénes fueron esos dos hombres? Participa, iglesia. ¿Quiénes fueron? ¿Qué hicieron? No entiendo muy bien tu hebreo. ¿Qué hicieron? ¿Abandonaron a quién? No, a Cristo. Claro que abandonaron a Pablo, eran colaboradores, pero ¿saben a quién abandonaron? A Cristo. Cuando tú decides, hermano, abandonar tu descanso, tu confianza, tu fuerza en Dios, mira, te dejas de interesar por su palabra, te dejas de interesar en la oración y tu corazón se empieza a engrosar. Entonces el pecado empieza a ser como ese perro rabioso, quiere morderte. Se está debilitando tu fe y empieza a estresarse tu cuerpo, tu corazón. No solo se estresa, ahora te lleva a la depresión, y no solo la depresión, sino a ¿qué más? A la ansiedad. Y todo el día estás y alguien te dice: oye, espérame, ¿todo bien? Es que me siento así, estoy pasando por esto, por más que quiero dejar esto que hice, este error que traigo, no puedo. Entonces, lleno del Señor, entendemos que el principio aquí es la única fuente de fortaleza del Hijo de Dios, es la gracia que es en Cristo. Es donde esposos debemos animar a nuestras esposas: mi amor, tu fortaleza debe de depender de Dios, que es en Cristo Jesús. La esposa al esposo, debes de depender en la fortaleza que es en Cristo Jesús. Vaya conmigo a Efesios 6:10, y dice el apóstol Pablo, para hablar acerca de la gracia, la fortaleza que necesitamos tú y yo. Pablo orienta a la iglesia que está en Éfeso para decirle lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y el apóstol Pablo en Efesios está hablando acerca de la vida cristiana, que ahora, mis hermanos, nosotros ya no vivimos en el pecado, ahora somos libres del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, ya no nos gobierna. El punto, hermano, de la caída de un cristiano no es el pecado principalmente, es tu descuido por la
palabra de Dios que te dice: fortalécete en mí. Porque todo cristiano nacido de nuevo en Cristo Jesús debe permanecer unido a Cristo. Tú debes pertenecer y permanecer en Cristo fortalecido. Por eso Pablo nos dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo? Permanece en Él. ¿En qué sentido? Señor, tú eres mi fuerza. Me siento cansado en mi trabajo, me siento cansado en mi matrimonio, me siento cansado en este pecado, Señor, siento que no puedo. El Señor te va a decir de dos maneras: mira, hijo, tienes que cuidar tu vida en dos sentidos, natural y espiritual. Natural, porque ¿qué estás comiendo y sigues comiendo que agrede tu salud? Ay, como que no nos estamos cuidando físicamente. El no cuidarnos físicamente, soy testigo que nos puede llevar a la muerte. Todos mis índices de glucosa, triglicéridos estaban altísimos, hermano. Casi yo mismo me da un paro cardíaco. Y me dijo la doctora: si usted no viene, muere. Y el Señor me habló, estoy seguro, porque fue un lunes, normalmente son mis San Lunes. Y me dijo en la mañana, 7:30. Normalmente yo cuando quiero levantarme muy tarde, hermano, que no puedo, más tarde son 8 de la mañana. Yo digo, ya van 2 veces que me dormí hasta las 12, pero fue porque ya estaba en coma. No es cierto. No, Dios nos libre. Pero entonces me despierta el Señor y mi esposa me dice: ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde vas? Y le digo: tengo que ir al doctor. No, descansa. Mi esposa un montón de veces ya me había dicho y no había ido. Ese día el Señor me inquietó, fortaleció mi entendimiento, y que voy al doctor, que me hago los estudios, y Dios mío, estaba altísimo, hermano. Ahora, ¿qué tuve que hacer? Fortalecerme en mi salud. El Señor me dio la fortaleza con entendimiento para cuidar mi salud. Y ahora, pues ahí voy. Estoy tratando de ser disciplinado. Ya quité el refresco, todo lo dulce. De repente me doy mis antojitos. Y a veces toda la semana trato de comer bien, soy bien verdulero, en el buen sentido. En el buen sentido. Entonces, como verdura, trato de comer para que al fin de semana, si mis hijas se les apetece algo, a mi esposa, o nos invitan a comer algo, le digo: ahora sí, de aquí soy. O número 2, fortalécete en lo espiritual. Descuidamos nuestra vida personal con Dios. Y creemos, hermano, que solamente le decimos: Señor, tú sabes mis problemas, amén. No, amados. Claro que el Señor sabe tus problemas. Es más, el Señor le dijo: mira, antes que tú vengas al altar, yo ya sé de qué tienes necesidad. Así lo dijo Jesús a los evangelios. Pero Jesús dijo: pero yo quiero que aprendas a depender de mis fuerzas. ¿Cómo? A través de la oración. Para eso te di esa herramienta. No es la oración la que te fortalece, es tu comunión conmigo. La oración es una herramienta, es un canal. La bendición y la fuente es que tú hables conmigo. Así es que, mis amados hermanos, muchas veces cometemos el error de tratar de manejar todo en nuestras fuerzas humanas, ¿sí o no? Bueno, yo sé. No sabe cuántas veces, hermanos, quise tener como que manejar todo y tener en control. ¿Quién de aquí sinceramente a veces no ha querido tener todo en control? ¿Sí o no? Y si no, tu cansancio lo dice. ¿De verdad? Porque tu cansancio es estrés. Y se dice que el estrés, mis hermanos, no es síntoma de cansancio, sino síntoma espiritual. ¿Por qué? Bueno, porque el no descansar en el verdadero poder de la fuerza que es Dios, que te dará descanso espiritual, es la fuerza y el descanso de un pastor como el del pueblo de Dios. Hermano, el verdadero descanso no llega cuando todo sale bien o todo está bien. ¿Qué es lo que a veces quieres tener? ¿Quieres tener control de tu trabajo, de tus finanzas, de la esposa, de los hijos? Y no quiero decir que esté mal. Está bien, pero no en tus fuerzas. Necesitas la sabiduría de Dios para dirigir a tu esposa y dirigir a tus hijos.
para dirigir tus finanzas. Porque a veces nos cansamos que no tenemos, pero no es porque no tengamos, sino que no administramos. Y te cansas. Así es que, mis hermanos, el verdadero descanso, Jesús dijo, venid a mí. Miren, ahí está la clave del descanso espiritual. Venid a mí todo aquel que esté cansado y yo. ¿Quién es Jesús? La gracia, la fortaleza, que yo te haré descansar. Tienes que descansar perdonando. ¿Por qué te ofende todo? ¿Por qué, hermano? Bueno, no hablo a ti, hablo en general. ¿Por qué te ofende todo? ¿Por qué te ofende que tu esposo se equivoque? Esposo, ¿por qué te ofendes que tu esposa se equivoque? Papás, ¿por qué nos ofendemos que nuestros hijos se equivoquen? Bueno, te voy a dar la respuesta. Pastor, ¿por qué te ofende? Pues porque a veces me olvida que son humanos y que cometen errores. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién no comete errores y pecados? Bueno, pero gracias a Dios que tenemos su gracia, no para permanecer en el pecado ni en el error, sino para sacar poder espiritual, no para que todo vaya bien, sino para que todo esté bajo el control de Dios y no tu control. Porque nuestro control deja de ser, fíjense, la palabra de Dios, ¿cuántos saben que no es autoritaria, pero sí es autoritativa? ¿Sí lo sabían? Es una autoridad, pero no es autoritativa. ¿Por qué? Porque tú decides. Si tú eres hijo de Dios, dices, Señor, ya decidí algo. ¿Qué? Tengo la voluntad de ¿qué? De dejarme guiar bajo tu voluntad. Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así es que, mis hermanos, alguien que se capacita en el poder sobrenatural de Dios, ¿sabes qué estás diciendo? Señor, yo haré lo posible y tú te encargarás de todo lo imposible. ¿Sabe qué es lo posible? Leer su palabra. Y no solo la leas, ahora aplícala. Pero antes de aplicarla tienes que estudiarla bien para no sacarla de contexto y la uses para tu propio beneficio. Bueno, el único beneficio es para que te edifique a ti y sigas dando testimonio de ¿qué? De que vives la sana doctrina. Y la sana doctrina, en sanas palabras, es el Evangelio de Cristo, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. ¿Cuántos dicen amén? Amados, debemos de cuidar no caer en la autoconfianza. Diga conmigo, autoconfianza. Mire, ¿cuántos reconocen que tienen un conocimiento de Dios? Sí, en medida, cada uno de los que estamos aquí tenemos conocimiento de Dios. Nada más que el grave error, hermano, es que ese conocimiento lo uses en tus propias fuerzas. ¿Por qué? Porque esa autoconfianza, se puede convertir como el estrés, la depresión y la ansiedad. Se dice, hermanos, teológicamente, que el estrés, la ansiedad y ¿qué más? ¿Qué creen? Se vuelven tiranos. ¿Por qué? Porque alguien que está en estrés, ansiedad, depresión, se cree dueño de todo. ¿Cómo? Se empieza a aislar, se empieza a apartar. No principalmente de la gente, sino de Dios. ¿Sabe qué es la tiranía? Sentirse dueño. Y empezamos a actuar como queremos, y esto nos lleva a una filosofía conocida como el subjetivismo. Yo creo, yo siento, yo pienso. Así es que, amados, todos los que caen en el error, y déjame decirte, yo no estoy exento y yo también caí en su momento en la autoconfianza. Pero yo tuve que hacer algo, hermano, para salir del error de la autoconfianza. ¿Qué cree? Mire,
Pedro lo dijo. Vayamos, primera de Pedro 5:6. La iglesia, mis hermanos, los cristianos de esta iglesia, no lo duden, que ellos estaban también pasando por situaciones complicadas, persecución, dos tipos de persecución, o morir por causa de Cristo o abandonarlo, dándole la espalda. Entonces, en esta misma iglesia, hermano, el apóstol Pedro, inspirado por el mismo Espíritu, que están en unidad, porque tanto Pablo como Pedro estaban bajo autoridad y no se dejaban guiar por lo que ellos pensaban, sino el Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que todos los que estamos aquí tenemos dones espirituales? Pero ¿cuántos sabemos que esos dones deben de estar bajo el cuidado del Espíritu Santo, pero también bajo el cuidado de los pastores? ¿Cuántos dicen amén? Ahora mire lo que dice primera de Pedro 5:6. Dice: humillaos pues bajo, ¿qué, hermano? La poderosa mano de Dios. ¿Quién es la fuente de toda gracia de poder? Dios. Es como si podemos traducir el texto que dice: humillaos pues bajo el cuidado de la gracia que es en Cristo Jesús. La poderosa mano de Dios. ¿Para qué, hermanos? Aquí lo dice: para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Sí dice así? Pero ahora mira también lo que dice. Verso siguiente. ¿Cuál es el verso que sigue? Echad pues. Ese pues es un mandamiento, no una sugerencia. Mira lo que dice: echad pues, ¿qué, mis hermanos? Toda ansiedad sobre de Él. ¿Por qué? Porque Él tiene el cuidado de ti. Él tiene el poder y el control de todo, no tú. Tú no tienes el control de nada. Dios tiene el control. Él tiene cuidado de ti. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice el verso 10: mas el Dios ¿de qué? De toda gracia capacitadora. Este es el mismo verbo que encontramos en 1 Timoteo capítulo 2. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, mire lo que dice: después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dale una ofrenda de palmas a la gracia de Dios. Amén. Bendita gracia. ¿Ya ves lo que está diciendo Pedro? Pedro, yo creo que entendió lo que Jesús dijo en Juan 15: permaneced en mí, porque fuera de mí nada podéis hacer. En otras palabras, yo tengo el control de todo, no tú. ¿Cuántos están padeciendo, hermano? Más bien, yo creo que deberíamos de decir: ¿quién no? Un día me acuerdo saludando a uno de los pastores. Decía: pastor, ¿cómo está, pastor? Dios le bendiga. Y me contestaba y me decía: ¿cómo estás, Ángel? Bueno, ¿estás? ¿Sigues ahí? Y me ponía: ya sabrán de quién estoy hablando. Por cierto, los manda a saludar el pastor, claro, siempre nuestro pastor Chuy Olivares, el pastor Dani, pero también el pastor Carlos Olivares. Así es que, mis hermanos, qué importante es que tengamos maestros de la palabra, ¿sí o no? Idóneos, porque nos ayudan a permanecer en Cristo. Por eso es que en Juan 15:4 Jesús dijo: mira, así como Pedro y Pablo dijeran a todo el pueblo de Dios: permanece en la fuente de la gracia que es en Cristo Jesús. Y lo entendió bien Pedro. En Juan 15:4 Jesús dijo: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo
Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que en mí permanece y yo en él, este llevará mucho charis, mucho poder. Yo te pregunto, ¿cuánto poder quieres? No, pues hasta a mí me animaste. Repito, ¿cuánto poder quieres? Aquí sí sea ambicioso. Aquí sea ambicioso y aquí sí decláralo, aquí sí se vale. Declaro la palabra de Dios en mi vida. Declaro, Señor, que tu voluntad en mi vida. Me voy a controlar. No, es que el poder de Dios, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, mis hermanos, permanecer en Cristo no significa confiar en tu propio conocimiento de Dios, sino en el conocimiento de Él. Así es que después de haber padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. Y sabes, dice que en el verso 9, el cual resistís firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en otros hermanos alrededor del mundo. ¿Tú crees que eres el único que estás padeciendo? Hay más hermanos, pues a esos hermanos debemos orar y decirles: Señor, dales fortaleza, pero en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Así es que regresa conmigo a 2 Timoteo, capítulo 2, porque ahora el apóstol Pablo necesita explicarle y darle otra instrucción a Timoteo. Hermanos, la labor de un pastor no solamente es de él. Se necesitan hombres y mujeres para seguir sirviendo a Dios. La labor no es solo del pastor. La labor, hermano, es de todos estos ministerios que están siendo instruidos bajo los mandatos y principios bíblicos donde se encuentra la sana doctrina. La sana doctrina está en toda la Biblia. Pero esa sana doctrina debe de ser instruida y supervisada por los pastores, escuche, no porque seamos los dueños, somos los responsables. ¿Cuántos saben que todos los que estamos aquí valemos lo mismo? ¿Cuántos saben que todos los que estamos aquí tenemos la misma autoridad? Todos, porque tienes a Cristo, ¿sí o no? ¿Cuál es la diferencia? Nuestros roles. Por ejemplo, ¿cuántos saben que papá y mamá y los hijos tienen la misma autoridad? ¿Qué pasó, papá? No, pastor, si no al ratito se me van a subir. No. Todos en la casa, tus hijos, ¿sabes por qué? Porque tienen a Cristo en su corazón, la máxima autoridad. Pero pastor, entonces hay una diferencia. ¿Cuál? Los roles. El papá es la principal autoridad y la esposa lo respeta porque el esposo ama a su esposa y los dos se sujetan a Cristo y los dos cuidan a sus hijos. Es lo mismo en la iglesia. Todos tenemos una autoridad, todos tenemos dones, Dios nos habla a todos. Pero ¿qué crees? Los roles cambian todo. Nosotros somos la autoridad puesta por Dios para dirigir, para disciplinar, para ordenar la iglesia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos abrazan esa verdad? Amén. ¿Te sujetas? Amén. ¿Obedeces? Amén. Gloria a Dios. Eso, dice Pedro, que nos aligera la carga. ¿Por qué? Vamos a ver. Mira lo que dice 1 Timoteo capítulo 2, verso ¿qué, hermano? Verso 2. Ay, permítame porque se me movió aquí. Dice así: lo que has oído de mí ante muchos testigos. A ver, lo que has oído. ¿Qué es lo que ha venido oyendo Timoteo de Pablo? De cómo debe comportarse, del cuidado de sí mismo, de la doctrina, de la palabra de Dios, de toda la instrucción, del evangelio, de mirar a la cruz. Todo lo que hacemos es por gracia. ¿Cuántos dicen amén? El que vengas aquí no lo haces porque tengas que hacerlo por obligación, sino por convicción, por amor a Cristo. ¿Cuántos dicen amén?
Bueno, dice, pues todo lo que has aprendido de mí, de cómo dirigirte, de cómo llevar orden, de cómo cuidar, cómo disciplinar, cómo ordenar en la casa de Dios, ahora ¿qué dice? Esto encarga, fíjese hermano, esto encarga a hombres leales, mujeres leales, fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Hermano, qué gran responsabilidad es ser maestro de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe por qué? Porque en nuestras palabras, hermano, van a salir palabras de sabiduría o palabras de necedad, palabras de bendición o palabras de destrucción, palabras que edifican o palabras que destruyen. Y mire, lo que dice ahora Pablo a Timoteo es: Timoteo, de la misma gracia capacitadora que Dios te ha dado para aprender, para seguir creciendo, para seguir instruyendo a la iglesia, edificándola, de acuerdo a Efesios capítulo 4 del 11 al 16. Bueno, ahora encárgale a hombres idóneos, es decir, instrúyelos, edifícalos, hasta que tú veas. Recuerdan 1 Timoteo capítulo 3 donde le dice: y antes de poner a un servidor, ¿qué? Ponlo a prueba, para que identifiques ¿qué? Su fidelidad. Ahora mire, el apóstol Pablo también se lo dijo a los corintios. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 4, por favor. 1 Corintios 2:4. Y les dice el apóstol Pablo a los corintios, ¿qué les dije? Capítulo 4, perdón, verso 2. Vamos a leerlo desde el verso 1 y dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios que ya han sido revelados. ¿Cuántos dicen amén? Verso 2, ahora bien, se requiere de los servidores, de los maestros, de los ujieres, de alabanza, de todos los que estamos aquí, que seamos como que cada uno sea hallado fiel, leal a Dios. Pero así como somos leales a Dios, que es la fuente del poder para la lealtad, con ese poder de lealtad a Dios, tienes que ser leales a tus pastores. ¿Qué crees que estamos haciendo ahorita? A lo mejor vas a decir: no, pues esa palabra es para los servidores. No, tú también eres un servidor, ahí donde trabajas, donde vives, donde tienes esposo, esposa, ahí tú eres un servidor. La pregunta es: ¿cómo estás sirviendo? ¿Con tus pensamientos o con la palabra de Dios? Qué importante es, hermano, que se capacite o te capacites a través de la palabra de Dios para que seas idóneo cuando incluso das el evangelio. Porque tu manera de dar el evangelio no es que convenzas a la gente, sino que les des la bendición de convertirse a Cristo, pero no con imposición, ni agredirle a una persona. No se trata de hablarle duro: si no te arrepientes, mira, el Señor te va a traer. Yo me acuerdo que, y no me dejará mentir mi mamá, que alguien se acercó y le decía: yo oraba que si no venías por tu propia cuenta, el Señor te iba a hacer como gusano, así, hasta que ya no. Y mi mamá estaba así. No, hermanos, no. Debemos ser sabios, hablar con gracia, con sazón. No se trata de y si no vienes a Cristo te vas a ir al infierno. O ¿quieres ser cristiano? Sí, deja toda tu idolatría, idólatra. Hermano, qué error. ¿Cuántos saben que hay cristianos que son idólatras? Tienen en primer lugar a su esposa, a su esposo, a sus hijos, y Dios hasta el último. Su trabajo es importante para él. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos entender que debemos ser idóneos para ayudar
a la edificación del cuerpo de Cristo. Por ejemplo, esto fue la instrucción que se dio al inicio de la iglesia. Vaya conmigo a Hechos capítulo 6, por favor. Hechos capítulo 6. Y dice: en aquellos días, como creció el número de los discípulos, hubo murmuración entre los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Se da cuenta, hermano, que siempre en la iglesia, cuando crecen las necesidades? Pero no solo las necesidades, también los problemas. Por eso se necesitan, mire lo que dice. Entonces los 12, se me salió el gallito que traicionó a Pedro. Dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros desatendamos la palabra de Dios para servir a las mesas. Hermano, un punto. Si usted a veces nos ve que ya estamos sentados y comemos cuando hay reunión fraterna, y ha de decir: ya nada más a los pastores. Miren ahí a todos sus servidores del pastor. Qué injusto. No, hermano, sus servidores ya venimos de allá. Yo sé qué es lavar el carro de un pastor, qué es pintarle su casa, qué es ir a la sierra, dar todo tu dinero y quedarte sin nada, dar tus zapatos, dar relojes a pastores que no tenían. Yo sé qué es trabajar día y noche en una congregación, pintándola, barriéndola, lavando los baños. Yo sé qué es estar en células, estar al cuidado de hermanos, pero también sé qué es la lealtad. Porque en las iglesias que estuvimos nunca hablamos mal del pastor, a tal grado que les decía cuando venían: hermano Ángel, hermana Sonia, nos pueden dar una consejería. Y les decimos: mira, sí podemos, pero siempre y cuando nos traigas una hoja firmada por el pastor que lo autoriza. De lo contrario, no. Aunque usted no lo crea. Así es, hermano. ¿Y qué cree? Dios nos ha respaldado por esa lealtad. Porque aun cuando nosotros, fíjese, cuando llegamos a esa congregación en Toluca hace muchos años, la iglesia tenía como 35 miembros. Pero nosotros veíamos que el pastor con su esposa y sus pequeños hermanos, yo también mis pequeñas, pero nadie atendía al pastor. Si el pastor quiere que le sirvan. No, el Señor redarguyó nuestro corazón porque ya sabíamos en qué habíamos trabajado mi esposa y yo. Y entonces yo una mañana prediqué y dije: fíjense, hermanos, por favor, cuidemos a nuestro pastor. No se trata de quedar bien y ganarnos al pastor. No, se trata de cuidarnos, pues es quien nos pastorea. Y así lo dice primero a los Tesalonicenses 5. A lo mejor a alguien le puede aburrir esto que digo, pero aprendámoslo. ¿Y qué cree, hermano? A partir de ahí el Señor obró a través de su gracia. No fuimos nosotros no somos la bendición, nosotros somos el canal. Y a partir de ahí empezaron a cuidar a los pastores. ¿Y qué cree? ¡Fum! Que crece la iglesia. Y hacíamos 3 servicios al día. ¿Y quién cree que servía ahí todos los días? Su servidor. Y nos decían: y vas a hacer célula. Y yo le tenía que dar al pastor orden, un escrito: aquí está, pastor, quería ser idóneo. Aquí está, pastor, todo lo que usted nos dio, lo que nos dijo, aquí está mi informe. Nunca hice nada atrás del pastor. Todo lo hice enfrente del pastor. ¿Por qué? Si el pastor ya está dando sus ínfula. No. Ahora sé por qué. Aquí me tiene el Señor. Aquí me tiene. Miró mi corazón y me siento gozoso que el Señor haya mirado mi corazón. Y algo más que aprendí es: lo que ellos hicieron contigo, tú no lo hagas con el pueblo. A veces se pensará que somos malos, los pastores no tienen amor porque disciplinamos. No, amados, porque los amamos, disciplinamos. La disciplina es muestra de amor. La disciplina, escuche algo, no es apártense de medio mundo del hermano, nadie se acerca, a ver, que se vaya hasta allá atrás. No. La encomienda a los coordinadores es que estén con ellos y los estemos alimentando. ¿Cuántos dicen amén?
Eso es ser idóneo. ¿Cómo? Que vivamos de acuerdo a las Escrituras, mis amados hermanos. Yo les pregunto, ¿usted cree que sabía el pastor que usted venía hoy? ¿Quién cree que sí sabía que tú venías? Dios. Entonces el Señor te está diciendo, bástate de mi gracia. ¿Por qué? Porque el Señor dice, entonces necesitamos, hermanos, entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Sí dice así, mis hermanos? ¿Para qué? Para que los pastores se dediquen en la oración y en la predicación de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿por qué necesitamos ser idóneos en poder, amor y dominio propio en la gracia de Dios? Por el siguiente versículo. Regresemos a 2 Timoteo, ya casi termino. ¿Cuánto tiempo? Ok, gracias, hijo. Entonces, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído ante mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. ¿Qué más, hermano? Que sean idóneos para enseñar también a otros. Pero mire, ¿para qué? ¿Ya lo tienes? Tú pues, ¿qué dice, hermano? Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ahora el apóstol Pablo, hermano, va a resumir de qué manera necesitamos la fortaleza para cumplir nuestro propósito en Cristo de vida. ¿Cuántos saben que Dios tiene un propósito para ti? Y claro que sí, hermano, y Él lo va a cumplir. En la vida cristiana, hermano, vienen y vendrán desafíos a tu matrimonio. ¿Cada cuándo? Cada siempre. Pero también tendrás tiempos de paz. Eso depende de la sabiduría, de la gracia y del poder de su fuerza en tu vida. ¿Por qué, mis hermanos? Porque ya dijimos que paz no es ausencia de problemas. Gozo no es ausencia de problemas. Hermano, la paz y el gozo, aún dentro de muchas situaciones, como tú tienes la fortaleza del Señor, no te va a mover de tu lealtad, de tu fidelidad a Dios y de tu fidelidad y lealtad ¿a quiénes? A tu esposo. Tú debes de ser idóneo, ¿sabes para qué? Para enseñarle a tus hijos. Antes de decir, pastor, yo quiero decirle algo, su error es que usted no interpreta, hermano, idóneo primero en casa. Aquí se aplica lo de cuando estuvo el COVID. ¿Cómo decía? Quédese en casa. Sé idóneo principalmente en casa, con los tuyos. Enséñales, instrúyanles a qué, a hacerles leales a Dios, a decirle, mira hijo, descansa en el poder del Señor para que no caigas en tristeza, en angustia, en desesperación. Fortalécete en el Señor. Hermano, eso es ser idóneo, para que le des a tus hijos las palabras que ellos necesitan, o tu esposa o tu esposo. Por ejemplo, Eclesiastés dice en sabiduría, porque cordón de 3 dobleces es mejor que uno, porque si uno cae el otro le levanta, porque si uno tiene frío el otro lo cobija. Pero no olviden que la fuente de ayuda y cobija viene principalmente de lo alto, el Dios de dioses y Señor de señores. ¿Cuántos dicen amén? Dale una ofrenda de palmas al Rey de Reyes. El apóstol Pablo entonces utiliza esta primera metáfora, hermano, como un soldado para transmitir la enseñanza de cómo enfrentar, cuál debe de ser nuestra actitud cuando tú y yo nos fortalecemos en el Señor. Y son 4 metáforas, a ver si nos da tiempo. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Stratiotes, aquí dice guerreros de Jesucristo. Timoteo le dice, soporta aflicciones de todo tipo. Voltea con tu hermano que está a tu lado y dile, hermano, en el poder del Señor, dígale,
soporta aflicciones de todo tipo. Ay, no, todavía más. Pastor, ¿debo de soportar a mi esposo? Sí. Pero esa palabra soportar viene del griego columna. Ay, ¿cuántos saben que aquí hay columnas? ¿Sabe a qué se refiere? No significa en el contexto de los chilangos mexicanos. Ay, tengo que soportarla. No, es un fin. Mantente firme, eso es soportar. Mantente firme, aun cuando tu esposo, tu esposa o incluso tus hijos te levanten la voz y tú quieres decir, ¡ay! Mire, hijo, estás disciplinado. Hermano, y usted va a decir, ¿y dónde salió eso? En el poder de su fuerza. Sí se puede. Sí se puede. Cuando nos ofenden, pero tú resistes con un corazón lleno del poder de Dios. Poder, amor y dominio propio. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Timoteo sabe de qué tipo de soldado está hablando. Pero ¿en qué asunto el apóstol Pablo hace esta metáfora en alusión a un soldado? Bueno, porque el soldado, en primer lugar, él ya sabe que aceptando estar bajo el poder y la autoridad y dominio de un rey, de un señor. ¿Y sabe cuáles son las dos palabras claves de un soldado? Y por cierto, aquí está mi amado hermano que oramos por ello siempre. Él es capitán, comandante, mi hermano. Capitán. Y dos palabras, es que siempre le ha tocado a mi hermano cuando usa este término, y son dos palabras: sí, señor, no, señor. ¿Cuántos soldados hay aquí de Cristo? ¿Y qué debes decir cuando el Señor te habla y te dice, haz esto? Sí, señor. No hagas esto. No, señor. ¿Y los de acá qué? A ver, si el Señor te dice, haz esto, sí, señor. Y si te dice, no hagas esto, no, señor. ¿Ya vio? Entonces le dice, mira, Timoteo, tú aceptaste el gobierno de Dios en tu vida porque Él es la verdad. Sí, bueno, resiste, soporta como un soldado. Hermanos, ¿saben cuántos soldados? Y si no me dejará mentir mi hermano Osvaldo, ¿a poco no muchos soldados van estresados a cumplir su función, mi hermano? ¿No van en ansiedad, en tristeza? Y más cuando los envían a confrontar a sicarios. ¿Saben cuántos soldados buenos? Porque es algo bien importante. Un soldado se supone que debe de ser fiel a su nación, ¿sí o no, mi hermano? ¿Cuánto más los hijos de Dios? Entonces, por eso Pablo dice, sean buenos soldados de Jesucristo. ¿Para qué? Para que soporte las aflicciones en tu matrimonio. Un soldado sabe lo que va a venir, pero él no va a caer en ansiedad ni en tristeza. ¿Por qué? Yo creo que nuestro hermano dice, Señor, si me mandan a esta encomienda, yo confío en ti. ¿No está en riesgo su vida, mi hermano? Sí. Pero mi hermano Osvaldo descansa en el Señor. Y si en ese momento, bueno, me voy a poner yo, voy a entrar y soy soldado, y si me mandan, ¿a dónde? A Tepito. Y ahí me toca un balazo, ¿qué cree? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, ¿por qué a veces no enfrentamos toda clase de penalidad? Porque no estamos fortalecidos en su poder, sino en nuestro poder, en nuestra mentalidad. Entonces caes en un hombre frío, y ese hombre frío se vuelve peligroso. Pero si estás en Cristo, miras a un soldado que tiene que pasar por frío, por hambre, por peligros, ataques del enemigo, y los soldados no se forman de un día para otro, ¿sí o no? ¿O sí, mi hermano? ¿Cuántos años? Siempre. ¿Ya vio por qué el Señor nos pone como ejemplo? ¿Cuántos soldados hay de aquí? ¿Tu formación cuándo se acaba? Nunca. ¿Cuántas veces tienes que venir a tu batallón?
sabe. Ya lo escuchaste, Señor. Eso me gusta. Es una bendición ver la iglesia así. ¿Por qué? Porque, verso 4, ninguno que milita, que se enlaza en el ejército, se enreda en negocios de la vida. Hermano, ahora que tú eres militar en Cristo, espiritualmente hablando, no debes de enredarte en negocios que no tengan nada que ver con Dios. Ahora, no estoy diciendo que no trabajes. No hagas nada, fíjate, o asuntos que no tengan que ver con tu fidelidad y lealtad a Dios. Tienes que ser honesto. No estoy hablando de moralismo. La honestidad es el reflejo de una fe verdadera. Yo no estoy hablando que cumplas nuestros requisitos, porque entonces es legalismo. El cristianismo verdadero no predica moralismo. Sí debemos de hablar de moral, porque el carácter de Dios es moral. Ahí están los 10 mandamientos, ¿sí o no? Y hablan de una vida moral. Dios tiene un carácter moral. Y tú y yo tenemos la demanda de Dios que dice: sed santo porque yo soy santo. Así es que como buenos soldados de Jesucristo, nosotros debemos agradar a aquel que nos tomó por soldados. Hermano, yo no sabe cuántas veces un poco ocupado y preocupado decía: ay, Señor, pues voy a tener que levantar un negocio, porque, ay, Dios mío, y la iglesia, y si no tenemos. Hasta que el Señor me dijo: a ver, ¿en tus fuerzas o en las mías? No, Señor, en tus fuerzas. Y me acuerdo que le pregunté al pastor Chuy: Pastor Chuy, ¿cómo sé que Dios está conmigo? Y me dijo claramente: si Él te sostiene, Él está contigo. ¿Y qué cree, iglesia? Él nos sostiene. Ustedes son un canal de bendición y sostienen esta iglesia y sostienen a sus pastores. ¿No les da alegría ser parte de eso? Dáselo al Señor. Amén. Nosotros nos sentimos bendecidos. Cada vez, mis hermanos, que agradas a Dios, incluso en ser dadivoso, Dios no se queda sin ningún pago. Él te recompensará, porque estás dando para uno de sus siervos, de sus siervas. Así es que, hermano, ¿y qué con el mismo apóstol Pablo? Pues él en Hechos 18:1 nos enseña cómo claramente después de estas cosas, dice Hechos 18, salió de Atenas y fue a Corintos. Y bueno, en resumen, mis hermanos, el Señor quiere buenos soldados de Jesucristo que no, fíjese, nos enredamos en negocios que no te corresponden. Tú debes de estar en todos los asuntos espirituales como cristiano. A veces te gustaría estar con tu familia en la carne, porque bueno, es que no todos son cristianos, solo tú. Y todos se reúnen y a veces dicen: no, es que se hace a un lado. Mira, si te es posible, está con ellos, pero no en los días del Señor. Esos son del Señor. Pastor, pero es que me llegó. A ver, tú llégale un día en la semana. ¿Qué? Yo pensé que se iban a reír más. A ver, llégale un día a eso, no les avises. No van a estar. ¿Por qué? Porque trabajan. ¿Y por qué llegan a fuerzas un domingo? ¿Y por qué no llegan el sábado? A lo mejor trabajan. ¿Pero por qué llegan el domingo? Bueno, ¿y tú por qué llegas a fuerzas el domingo? Es que mi familia. No te enredes en otro. Miren, la familia es importante, ¿sí o no? Pero no le des más a la familia que lo que le das a Dios. ¿No quieres ser idóneo para enseñar a los tuyos? Ejercítate, para eso vienes y le das al Señor. Ahora, segunda metáfora, no creo que termine, pero continuemos. Ahora le dice: mira, así como un soldado, y ya identificaste por qué te he dicho que debes permanecer como un soldado, ahora como un atleta. Y también el que lucha como atleta no es coronado, es decir, premiado, si no lucha legítimamente. Y aquí es el griego nónimos. Significa conforme a las reglas de competencia. Ahora ya le habla como un soldado, porque van a venir, ¿qué? Tribulaciones, conflictos. Pero ahora le dice: bueno, ahora debe ser como un atleta. ¿Cómo? Disciplinado. ¿Qué más? Con compromiso. ¿Qué más? Que estás conforme a las reglas de Dios, no de los pastores.
Timoteo dice, debes luchar conforme a las reglas del ministerio. Es decir, yo como pastor, hermanos, no hay atajos. No vas a tener buenos resultados si no actúas con las reglas en tu casa conforme a las Escrituras. Nuestros hijos pueden fallar, el esposo puede fallar, la esposa puede fallar en carácter, pero escúchame, pero muéstrales gracia, amor. Hemos tenido muchos casos, hermano, duros, muy difíciles. Y me acuerdo que, pastor, es que ¿qué hago? Así, esta situación, hermano, qué duro. Y decía, bueno, háblales con amor. Ve y gánate a tu hija, a tu hijo, a tu yerno, a tu nuera, con amor. Ahora, amor no significa tolerar el pecado de ninguna manera. El pecado se corrige, pero no como que hiciste esto. ¿Sabes qué estás diciendo o qué estoy diciendo? Yo nunca lo voy a hacer. ¿Y cuántos saben que podemos caer? Mire, ya se cayó la iglesia. Es que estaban los ventiladores. Yo digo, así es que le dice, usa las reglas del ministerio, la palabra de Dios para instruirnos, mis hermanos. 1 Corintios 9:25. ¿Cuánto voy, hijo? Ya. Termino. 1 Corintios 9:25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. Verso 24, me salté uno. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que la obtengáis. Verso 26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo. Hermano, no es lo que hacía Martín Lutero, por mi culpa, no, significa que él decía, no, esto no voy a hacer por causa de Cristo, aunque me duela. No lo voy a hacer, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre a Dios, en su gracia, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y no está hablando de perder su salvación, no, sino que eso que tú puedes estar señalando de un hermano, incluso del pastor, tú mismo caigas ahí. Esta lucha requiere, hermano, como atleta, es decir, disciplinado y sometidos a las reglas, las cuales están en su palabra. Por eso necesitas leerla. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me dan 5 minutos? Verso 6. El labrador, para participar, ahora viene, hermano, la tercera metáfora, como agricultor. El labrador, para participar de los frutos, debe ¿qué? Trabajar primero, participar de los frutos. Muchos, mis hermanos, podemos caer en el error de afanarnos porque queremos ver ya el fruto del trabajo, de la empresa, que ya te dé, de la iglesia, de tu familia, de tu esposo, de tu esposa, y no es así, hermano. ¿Cómo quieres ver un fruto en la familia si no trabajas tú primero en ti? No, mi amor, es que no cambias, y te dice la esposa, ¿y achú? Pastor, es que mis hijos. ¿Y cómo vas? No, pues sigo orando. No, pues entonces la familia sigue orando. Hermanos, nosotros debemos tener paciencia. ¿Cuántos saben que este es un fruto del Espíritu Santo? Es una virtud, la paciencia. Pero el Señor dice, ¿quieres ver frutos de mí? En ti, trabaja. ¿Cuántos quieren trabajar con su carácter? ¿Cuántos quieren trabajar? Por ejemplo, ¿cuántos lidian? ¿Sí se dice así? ¿Lidian? Perdón, es que mi inglés es un poco y el español. Lidian. Ok. Con algunas cosas duras y difíciles. ¿Sí o no? Yo sé con qué lidio. Yo sé cuántas cositas me tiene que aguantar mi esposa. Y yo también. Es cierto. luego, Todos. ¿Quién lidia con la mentira? No digas amén ni levantes las manos. ¿Quién lidia con la mentira? Con la falsedad, con la honestidad, con la murmuración, con el chisme.
Entonces, tal vez por alguno de estas situaciones difíciles, quizá ya un familiar, un amigo, la nuera, el yerno, papá, mamá, no nos habla. ¿Por qué? Pues porque bien chismoso, bien chismosa. Y bueno, se me quedó bien grabadito lo que mi amado pastor enseña. Porque yo escucho todo lo que sea posible de mi pastor Chuy. Así es que, amados del Señor, qué importante es saber esperar en el Señor ese proceso en el que estás. ¿Cuántos están en un proceso en el Señor de cambiar? ¿Para qué? ¿Para ser bueno? Amados, el cielo no está lleno de gente buena, sino de hombres y mujeres que rindieron su voluntad a la voluntad de Dios, donde está la fuente de nuestro poder. En el cielo no están los escogidos y en el infierno los no escogidos. No, en el infierno están los incrédulos, los que no quieren creer en Jesús. Escuche, lo dije el jueves, hay gente en el infierno no por mentiroso, que roba, que idólatra, arcoíris, ¿me entienden? Hermano, la gente no está ahí, sino por su incredulidad en Jesucristo. Al no creer en Jesús, no tienes el poder divino, número 1, de la salvación. Y número 2, el poder divino para derrotar el pecado. Así es que la gente no está en el infierno, hermano, por su pecado, sino por la incredulidad, por no creer en Cristo. Por eso cuando prediques, sé idóneo. Mira, me preocupas. ¿Por qué? Ahora, ¿qué me vas a decir de mis errores? No. Necesitas creer en Cristo y fortalecerse en el poder de su fuerza y de la salvación. ¿Cómo? Solo por fe. Cree en Él. Ok, naces de nuevo, pues ahora fortalécete. El labrador, mi hermano, no trabaja, que trabaja diligentemente y se esfuerza en sus labores. ¿Qué cree, hermano? Aún cuando está agotado, ¿qué cree que quiere ver? Claro que quiere ver fruto, pero primero tiene que trabajar. ¿Cuántos de aquí quieren ver fruto de su carácter? Amén. Recuérdalo, no es para ser bueno, sino para tener el carácter de Cristo. Porque los que tenemos el carácter de Cristo sabremos cómo hablar, cómo corregir, cómo ordenar, cómo instruir, pero siempre con amor, con gracia y misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos saben que se puede regañar con ¿cómo se dice? ¿A regañadientes? Es que te había dicho que no. A ver, ¿cuándo te va a decir tu hijo? Es que me levantaste la voz. Nunca. Pero ¿te pasas, hijo? ¿De verdad? Es una metáfora. Así es que, mis hermanos, la bendición de Dios es poder, amor y dominio propio. Hermano, yo estoy sembrando en mi familia y estoy viendo hermosos beneficios. Yo veo la mano de Dios en la vida de mis hijas y me siento feliz, muy feliz por lo que está sucediendo en mi hogar. Y eso es lo que yo quiero que ustedes también puedan disfrutar en su manera y conforme ustedes trabajen. No ha sido fácil. Hemos cometido errores, faltas, pecados, pero el amor de Dios nos ha ayudado. Y lo único que podemos decir es Ebenezer. Hasta aquí me ha ayudado el Señor. Y hoy veo todas las bendiciones que Dios les está dando a mis hijas. Por eso no le quito la mirada a mi Lala. Porque ella es la mayor y ya hablé con ella. Le dije, mi amor, hoy Dios te está dando muchas bendiciones. Y Dios te está bendiciendo. Veré fruto. Uy, ya me gozo. El que me entendió, me entendió. Termino. Considera lo que digo. Verso 7. 2 Timoteo 2:7. Y el Señor te dé entendimiento en todo. ¿Sí dice así, mis hermanos? Considera lo que digo. Y el Señor te dé entendimiento en todo. En otras palabras, Timoteo, piensa en lo que te digo de soldado, de atleta, de agricultor.
Así debes de ejercer el ministerio y en tu casa. Y el Señor te ayudará con toda gracia a entenderlo todo. Amado, el creyente necesita pensar en estas cosas. Y para ello necesitamos la gracia capacitadora de Dios. ¿Cuántos han sido bendecidos? ¿Cuántos quieren ver bendecidos a sus hijos? ¿Cuántos oraron? Fíjense, ¿cuántos oraron para que una hija se casara con un buen hombre? ¿Cuántos oran para que sus hijos se casen con buenas mujeres? ¿Y han visto el fruto? ¿Qué creen? También su pastor. Deseo con todo mi corazón que mis hijas tengan varones que las amen. Y yo sé que así es. Pero para eso tengo que sembrar. ¿Cuántos quieren buenos resultados en su hogar? Ahora escuche, para la gloria de Dios. No para nuestra gloria, para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Denle una ofrenda de palmas al Señor. Amén. Incline su rostro, por favor, mis hermanos. Hermanos de alabanza, no pasen. Ponme instrumental, por favor, hijos. Así como están mis amados hermanos. Incline su rostro, por favor. Y yo te voy a pedir que en todo lo que ustedes escucharon, dice Pablo, en todo lo que has oído de mí, esto aprended. Estas mismas palabras el apóstol Pablo se las dio a los filipenses en el capítulo 4. Verso 10. 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced. Amados, todo lo que han aprendido, recibido y oído y visto de Cristo en tu vida, escúchenlo, mis amados hermanos, en esto pensad. Que el Señor les dé entendimiento a cada uno, mis hermanos, para que pensemos como soldados. Es decir, vamos a atravesar penalidades. Como atletas, debemos de tener disciplina y entrar en el orden de Dios. Y como agricultor, trabaja con paciencia para que veas fruto. Así es que no te desanimes, porque es Dios quien te ayudará a tener el entendimiento para que veas fruto en tu matrimonio. Pero para ver fruto necesitas trabajar. ¿Sabes cómo? Humilla tu orgullo y pide perdón. Sométete al Señor y ama. Si es en el trabajo, sujétate. Demuestra un buen carácter si estás en tu trabajo. Y jóvenes, adolescentes, si están estudiando, no se enreden en negocios que te puedan apartar de Dios. Y nuestros amados hermanos que son esposos, que son viudas, viudos, mamá soltera, papá soltero, y nuestros hermanos adultos mayores, no están solos. Hay una iglesia que ora por ustedes. El Señor les guarda. Él es su juez justo. En esto pensemos. Y yo te voy a pedir que rindas tu corazón. Dile, Señor, en todo esto que hoy tú me hablaste, me enseñaste.